Muy buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida al presente webinar preparado por la Universidad Tecnológica de Pereira. Se llama Movimiento Maker para la Educación, más allá de la obsolescencia. En esta ocasión nos va a acompañar el doctor en filosofía Mario Vargas Sáenz. Y la dinámica del presente webinar será de 30 a 40 minutos expositivos y de ahí el doctor Mario nos dará un espacio para presentar las inquietudes que tengamos sobre la conferencia. Las inquietudes se abordarán en aproximadamente 20 minutos. Les doy la bienvenida a todos, muchísimas gracias por la participación. Este webinar va a quedar grabado y a sus correos electrónicos se les va a enviar tanto la presentación del doctor Mario como la grabación de la charla. Espero que la disfruten mucho. Vayan planteando por favor todas las preguntas que se les genere por el chat de Zoom. Yo finalizando la sesión leeré las preguntas y el doctor Mario le dará respuesta. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por atender a nuestro llamado. Muy buenas tardes, Viviana, para ti, para todo el equipo de la Universidad Tecnológica de Pereira, para todas y todos quienes gentil y generosamente se unen a este espacio de conversación, con un interés genuino de revisar prácticas, de validar oportunidades y seguir declarando el credo en la educación como un eje fundamental de la transformación social. Les voy a compartir, si me permiten solo un minuto, la pantalla. ¿Me confirmas que la estemos viendo? Sí, señor. Muy bien. Bueno, porque las cosas se parecen un poco no solo a su dueño, decían por ahí, sino también se parecen a los nombres que les damos a las mismas. Y cuando hablamos de todo el pensamiento y el movimiento maker, imaginando o hipotizando qué podría pasar en esta tarde en nuestra conversación, imaginé llamarla así, más allá de la obsolescencia, al menos por 4 asuntos que son relevantes. El primero es una evocación, porque parte del origen del movimiento maker, como lo contaré ahora, tuvo que ver con ese sentimiento de frustración que uno como usuario final de la tecnología siente cuando la tecnología es hostil, cuando por aquello que se documentó hasta científicamente y a través de videos, como la obsolescencia programada, eh, permitía que la tecnología no solo tuviera una fecha de inicio, sino una fecha de caducidad, que los lenguajes con los cuales estaban articuladas las máquinas, cualquiera de ellas, tuvieran necesariamente que requerir la intervención de alguien experto, le hace alguien que salía del horizonte de sentido con cada una de ellas. Entonces, un poco como discutir y criticar esa obsolescencia programada. Y también en el ámbito que nos junta esta tarde, la educación, hay quienes en la sociedad creen que la educación está obsoleta. Y entonces también el nombre es una provocación, porque nunca la educación sufrirá de obsolescencia. Tal vez algunas prácticas sin lugar a dudas. Cuando en la historia del pensamiento y de la práctica educativa se afirmaba que los adolescentes no leían, esto sucedió a finales del siglo pasado, rápidamente escritoras, casi todas, y escritores empezaron a entregarle a la sociedad y al mercado sendos volúmenes, todas las sagas del Señor de los Anillos, todas las sagas de Crepúsculo, una cantidad de cosas que eran mínimo 300 a 500 páginas y los adolescentes del mundo se las devoraban. Entonces, no es que no lean, tal vez es que la provocación para la lectura o la seducción para el conocimiento no fue la adecuada. En tercer lugar, porque pareciera de que una de las lecciones aprendidas de estos tiempos modernos, al uso de Charlotte y de la revolución del siglo pasado, por los años 10, 15,
en el mecanicismo, se empieza a trabajar la banda transportadora como una gran revolución industrial. En la Edad Media, arriba, en 1700, el telar fue la primera y parece que la cinta transportadora generó una segunda gran revolución industrial. Pues estamos en albores de toda una irrupción llamada la revolución digital, ¿cierto? Y con toda ella quisiéramos conectarnos y quisiéramos que la conexión no renunciase también a lo humano del quien se conecta y al vínculo o al medio o al instrumento de la misma conexión. Porque, y en cuarto lugar, el nombre revisa un poco algo que tiene atrás todo el tema de Maker. Es un movimiento entendido como un conjunto plural de personas que coincidiendo en el pensamiento le apuestan a una misma, a un mismo camino o a un mismo interés. Por eso, en el pensamiento maker y en lo que conversaremos esta tarde, fundamental el interés. Si yo declaro de entrada que la tecnología nada tiene que ver conmigo, si declaro que el aprendizaje de las ciencias, de las matemáticas, de las artes, ¿cierto? No tienen nada que ver conmigo, pues estoy renunciando a ser parte de este movimiento y de pronto en otro camino, porque nadie tiene que estar obligado a seguir un único camino, podré tener éxito y conmigo tendrán éxito a quienes acompañen su proceso educativo. Sin lugar a dudas, estamos viviendo fenómenos tipo iceberg, en donde eclosionan y aparecen eventos, en algunos casos características, que permiten entender qué es lo que está debajo. Y cuando nosotros vemos cómo en los últimos 20, 25, tal vez 30 años, las tecnologías se han adentrado y casi que apropiado de los escenarios educativos, estamos viendo, algunos con estupor, otros con interés y agradecimiento incluso, que esas tecnologías se están volviendo convivientes positivos del proceso de educar, del tema de instruir y del asunto que tiene que ver con formar. Como un iceberg, el éxito no está en lo que vemos, el éxito está en lo que oculta, en esa dimensión de la profundidad. Y en esa dimensión de la profundidad, como el iceberg, vemos que hay detrás del pensamiento maker o que hay detrás de la revolución de las ciencias al interior del currículo. Sin lugar a dudas, un primer elemento que podríamos descubrir es un propósito. Un propósito de a través de las ciencias y a través del conocimiento y a través de la práctica y a través de la colaboración, encontrar un nuevo sentido al momento que se define como aprender en, durante y para la vida. Las prácticas ya obsoletas de alguien que dicta y otro que escucha fueron llamadas a recogerse, lo que no significa que fueron invalidadas. Hoy tal vez se espera de maestros y de líderes de la educación verdaderos animadores, excitadores de la cooperación, de la pregunta, de la búsqueda sincera de las soluciones, de la interdependencia. Inclusive estamos viviendo momentos en esta dimensión de la profundidad en donde ya no hablamos de la interdisciplinariedad, que era un mito de finales del siglo pasado, en donde era muy importante que los equipos exitosos juntasen o tuviesen al interior de ellos disciplinas diferentes con el propósito de generar valor. Hoy ese paradigma incluso se ha rebatido, diría yo, superado, cuando hablamos no de interdisciplinariedad, sino de transdisciplinariedad. Transdisciplinariedad que básicamente lo que está diciendo es, no necesitamos ensalada de frutas donde yo vea el melón, la papaya, la fresa, es decir, la ingeniería, la ciencia, la matemática, las artes y las ciencias humanas, etcétera, sino vea un sorbete de frutos rojos, transdisciplinar. Todos juntos bajando el letrero egoísta de yo soy el importante y colocando más una pancarta declarada de servicio. Entonces,
¿Por qué esta tarde, gracias a la invitación de la UTP, estamos conversando? Lo primero, y es un flash que dura milisegundos, quisiera invitarlos a ver rápidamente esta imagen. ¡Javi, Javi! ¡Ole! ¡Toma ya, Titi! Una imagen disruptiva, una imagen podría ser violenta, una imagen que dice qué pasó ahí. Lo que pasó es lo que suele pasar cuando nosotros declaramos que algo nos interesa, pero con la práctica estamos lanzando un mensaje completamente diferente. Nos interesan genuinamente los jóvenes, las niñas y los niños, los adolescentes, quienes hacen parte de las instituciones educativas o quienes están en las técnicas, tecnologías o en los estudios universitarios. Eso lo declaramos. Pero cuando vamos al hecho educativo, cuando vemos a la práctica docente, encontramos como una simetría, como una gran distancia real en donde lo que evidenciamos son clases muy al modelo medieval, con lenguajes modernos, con tal vez video bin y algunos flash, pero la esencia es educación bancaria. Alguien que consigna saber en unas mentes a las cuales le atribuye ignorancia, pero en el mejor de los casos a veces tienen más exposición al medio del conocimiento que algunos de los maestros que interactúan con ellos. Entonces, este pensamiento lo que trata de decir es, mire, mira adentro antes de mirar afuera. En la esencia del pensamiento humano de que nadie da de lo que no tiene, porque es que lo verdaderamente estratégico es como la vida, empieza adentro. Entonces, la pregunta y la formación es acerca de la curiosidad. Es como si estuviéramos declarando, damas y caballeros, educadores y asistentes a estas conversaciones, que lo esencialmente importante, si se pudiera presentar así, sería cómo mantenemos esa niñez perpetuamente, pero no en la condición de comportamiento infantil, dependiente, pataletudo, no. La condición de niñez en cuanto a la condición de asombro. Una persona que no se asombre, que no haga preguntas, que no intente descubrir por sí misma, aún con la ingeniería reversa, con la destrucción creativa, va a tener problemas en la vida. Todas las tecnologías, todo el conocimiento del problem solving, de la solución inteligente de problemas, lo que apela es a la obviedad. Venga, piénsalo. Todas las técnicas que estamos usando en la administración de los negocios, de las empresas, en el emprendimiento, en tantos momentos de la sociedad hoy, tienen un común denominador. Las metodologías de diseño, como el design thinking, que te dicen de entrada, punto 1, empatiza. Punto 1, idea, piensa. Esas conexiones son esas condiciones iniciales que no se pueden perder. Y aquí la pregunta es, ¿de qué manera estamos estimulando ese pensamiento creativo y cómo lo estamos acompañando? Porque eso que da inicio tiene que construirse paso a paso. Y tal vez en estas declaraciones de entrada de la filosofía del movimiento maker, que ya luego lo acompañé con un breve flash de historia y tal vez los pilares para dar paso a alguna conversación, esta imagen quiere hablar de un verbo que se usa mucho, sobre todo en el argot financiero, el apalancamiento. Pero visto desde los ojos, desde el lente, desde la gafa de la educación, ustedes pueden ver que aquí este apalancamiento es el sinónimo de tal vez una de las virtudes más grandes para el aprender y para el desarrollarse, y se llama la humildad. El dejarse llevar y el dejarse sostener. Este infante que vemos en la fotografía está dejándose jalar, dejándose orientar y arrastrar por unas manos que aparentemente son más maduras, más formadas, mucho más amorosas, que podrían ser la de la madre o la maestra, etcétera, pero que sin lugar a dudas le generan confianza. Pero pese a esas manos sólidas, fuertes, también descarga e intentan ayudarlo otras manos, tal vez no tan expertas, no tan dóciles, que inclusive están por fuera de lo que llamaríamos lo directamente formativo y humano, en este caso patas, pet o mascotas. ¿Qué pasa?
Pasa que lo que se ha afirmado desde unas conversaciones que se han venido organizando con distintos escenarios, sea los tratados de educación para todos de la UNESCO, sean todos los acuerdos que se han hecho en los distintos foros de los últimos 30, 40 años, es que la educación es en, durante y para toda la vida. Parece ser que la vida misma es un proyecto educativo, es un proyecto formativo. Y si nos tiene que durar, entonces la pregunta es, ¿de qué manera vamos a hacer de la educación algo perdurable? Algo que dure y dure dando sentido no solo a quien está educado, sino a quien actúa en un modelo educativo. La palabra aprender, de hecho, damas y caballeros, en cualquier contexto etimológico y de diccionario, aparece reseñada como aprendizaje 2 puntos igual, cambio de comportamiento de manera estable. O sea, uno aprende no cuando sabe, uno aprende realmente cuando se comporta de manera distinta, diferente y con sentido. Uno aprende cuando las cosas que uno hace, las acciones, son portadoras de sentido. Tienen eso que Víctor Frankl llamaba logoterapia. Por eso hay dos elementos que aparentemente son importantes y funcionales. Uno, que debería ser una pregunta constante en el maestro y que dio origen también a estos movimientos, es ¿qué sabemos hacer realmente? Porque uno cuando le pregunta a alguien, ¿tú quién eres? Casi siempre te responde por la profesión que cursó. Y cuando le preguntas acerca de las capacidades y de las competencias, tiende a confundirlas. Aquí la base del cuestionamiento es qué es lo que sabemos hacer, qué hacemos realmente en la práctica educativa, cómo lo hacemos y para quién lo estamos haciendo, que sería como ese know-how. Pero también es muy importante saber por qué hacemos lo que hacemos, que es el know-why. Esa mezcla, esa sintonía entre un saber hacer y un saber por qué hacemos lo que hacemos, le dio paso a una cantidad de realidades. Hoy, 15 de septiembre del 2021, podemos decir quienes estamos acá sentados, al menos en la gran mayoría de los casos, que somos una generación de 2 centurias. De hecho, muchos de nosotros nacimos el siglo pasado. Es decir, podemos hablar del siglo pasado con propiedad, no por haber leído un libro de historia, sino porque vivimos el siglo pasado, porque tenemos el elemento de la comparación. Además, hemos sido afectados positiva o negativamente por una pandemia. Y eso, pues, todos esos fenómenos nos han entregado lecciones aprendidas o aprendizajes acerca de qué manera podríamos acompañar los estudiantes para que fuesen y lleguen a ser esos ciudadanos de éxito? ¿O cómo podríamos responder a la pregunta acerca de la carrera o la profesión del futuro? ¿O cómo podríamos acompañarlos en esta revolución o transformación digital sin necesariamente abandonar lo humano? Pues bien, todo esto inicia de hecho en el siglo pasado. En los años 75 más o menos con Gordon French, que fue uno de los primeros cofundadores, en los que hace uso de un movimiento que se estaba gestando particularmente en Estados Unidos, pero que también tenía vínculos con Europa Central, que es el hazlo tú mismo, el do it yourself, ¿cierto? Ese hazlo tú mismo lo que hace es potenciar, recordemos la aritmética, que la potencia es llevar un factor a una expresión superior, ¿cierto? Sin perder la base. Entonces, potenciar ese conocimiento de todos a través de la colaboración para generar algo superior de mayor valor gracias a conectar sectores y saberes. Con una premisa muy grande que aparece ya desde los años 70, 75, y es una aceptación. Cualquiera de nosotros sabemos hacer algo. Lo que sucede es que lo que cada uno sabe hacer, en algunos casos no se parece al que otro espera que usted haga para él. Podría pasar que en los modelos de educación de fines del siglo pasado, el aprendizaje basado en inferencias o en competencias
no era lo más apetecido por alguien que enseñaba de manera memorística y que su única manera de evaluar era un test de pregunta cerrada o de falso verdadero, porque también había encontrado una asistencia para evaluar, léase, calificar de manera más ágil. Pasados esos años en que empieza a decirse todos sabemos hacer, empieza a preguntarse ese saber hacer a quién le puede dar sentido. Y vuelvo a conectar con el título de nuestra conversación de esta tarde, y es cuando Richard Stallman, en el año 83, intenta reparar una impresora que, estando imprimiendo, se para y no va más, y no se conecta más, y no conversa como periférico con la CPU a la cual está conectada, y resulta que él intenta repararla, pero desconociendo el código fuente o el código de máquina con la cual esta impresora fue construida por su obsolescencia programada, casi que tiene un hardware bueno que no funciona. Y con esa impotencia, sumada a algo de rabia y mucha creatividad, da origen a un proyecto pionero que hoy lo llamamos software libre. Es decir, él, Richard Stallman, con una cantidad de personas empieza a proponer cómo romper esa distinción entre quién consume y quién produce. Ahí, damas y caballeros, está el origen de la palabra maker. Un maker es una persona que rompe esa distinción y que es capaz de producir y consumir conocimiento, que es capaz de generar conocimiento que sea de fácil acceso y de fácil difusión. ¿Y por qué? Porque no es gratuito que esto suceda a finales del siglo pasado, en los años 70, particularmente los 80, se fortalezca en los 90 y se difunda iniciando este siglo, en estos últimos 10 años tal vez. Eso no es gratuito. ¿Por qué? Porque las tecnologías que se han vuelto dispositivo han permitido construir una imagen que se vuelve una conciencia social que facilita. La tecnología se convirtió en un facilitador, en un destructor de las distancias físicas, en un constructor de oportunidades para todos, en un agendador de una cantidad de variables que al interior de un proceso educativo tiene mucho sentido si realmente se supiera optimizar. De ese pensamiento maker llegamos de un momento a otro a todo un movimiento, porque pasa mucho que cuando alguien tiene una idea, inmediatamente la comparte. ¿Y con quién la comparte? Con personas que dicen, ve, yo también lo estaba pensando, mira, te cuento, yo también lo he utilizado. A veces nosotros mismos estamos trabajando en estas filosofías o en estos modelos o en estos sistemas y lo único que no sabíamos es que se llamaba así, porque esto no es ni propiedad, ni único, ni pertenece solo a un mundo arriba, abajo, en la mitad del planeta. Es la práctica. Y esta práctica como movimiento, es decir, como conjunto plural de mentes y de personas que creyendo en las mismas cosas tienen apuestas colectivas. Y es un movimiento que tiene como una serie de pasos. Y estos pasos que parecen estar como en un manifiesto. Y el primer manifiesto que te dice es, si tú sabes hacer, pues haz. Porque no hay nada más complicado que la gente que quiere hacer y no la dejen hacer. Porque también estamos rodeados de personas que declaran plena sabiduría y hasta te interrumpen y te dicen, sí, ya sé lo que me quieres decir. Pero no solo haz, sino también haciendo, que te da una experiencia y un conocimiento, generar una lógica de compartir para que tu proyecto se expanda y mejore o impacte de los demás. Esto que construye un networking permite una lógica que acompaña esa ansiedad personal y emocional, muy ligada a los factores motivacionales, de que el aprendizaje genera nuevos aprendizajes, que el descubrimiento genera nuevas innovaciones, que la innovación conecta con la creación y genera transformaciones. Y esto también te va llevando a equiparte para
tener nuevas oportunidades. Hay todo un modelo que acompaña este pensamiento y se llama el posibilismo. Sí es posible hacer las cosas, sí es posible tener acceso a las cosas. Y todo lo anterior, damas y caballeros, bajo unos principios de la flexibilidad, si me permiten decirlo, del relax inteligente. La lúdica no es contraria al rigor. De hecho, hay un premio Nobel a través de la teoría de juegos en economía. O sea, no hay nada más serio que un juego. Immanuel Kant, un filósofo que todos o la gran mayoría de ustedes han escuchado, decía en la crítica del juicio, hay que pensar con la seriedad con la que los niños juegan. ¿Qué es un juego para un niño? Algo demasiado serio, demasiado serio. A veces nosotros le hemos quitado la valencia. Y entonces, en este movimiento maker, el jugar, el participar, el apoyar, son definitivamente, como acción plural o comunitaria, la base o la fuente del cambio. Y esto, damas y caballeros, pues tiene un impacto. Porque cuando yo pienso de esta manera y actúo de esta manera, le estoy generando una serie de intangibles porque no aparecen numéricos, pero se dan en el comportamiento. Lo primero es lo que llamamos la inclusión digital, que es necesaria, nos guste o no, porque estudiantes y comunidad educativa empiezan a empoderarse, no solo de tablets o de computadores que los usan en la hora de tecnología, para nada, no. Son laboratorios, son máquinas regadas por cualquier parte de la institución, bajo, obviamente, parámetros de seguridad, ¿cierto? Pero que le permiten a la gente interactuar en la medida en que lo requieran. Además, aquí se pega o se mezcla todo el movimiento maker con algo que se ha llamado las disciplinas STEAM. El STEAM ustedes lo pueden encontrar como STEM o como STAM. La única diferencia es pues, importante diferencia para mí, es la inclusión de las artes, porque ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, que son ciencias, llamaríamos así, duras, no es que opaquen las humanidades, sino empiezan a tener un diálogo y empiezan a tener un protagonista diferente, un protagonismo diferente, para que en la lógica y en la dinámica de la escuela, del aprendizaje como propósito, ese pensamiento organizado, ese pensamiento apoyado en las ciencias, con los modelos de la pregunta científica, con las premisas y las apuestas que tiene el pensamiento lógico-matemático, permitan entender la realidad, dimensionar, intervenir sus problemas y generar soluciones que luego puedan ser escalables. Por eso, el movimiento maker y todas estas disciplinas STEAM lo que propician es eso que llamamos hoy en día apropiación social o construcción social del conocimiento. Aquí, si antes la memoria tenía un papel importante, el texto, el taller, el grupo o el equipo, aquí la exploración es el vehículo por naturaleza y permite soñar hasta modelos diferentes, así como en algunas de las instituciones de educación básica, ustedes han visto el funcionamiento de modelos tipo escuela nueva o por grupos de interés o el modelo de Reggio Emilia, si es más abajo en la educación inicial, qué sé yo, pues acá el modelo Maker dice, mira, coloca a las personas en una situación de explorador. ¿Eso qué significa? Habilítalo, prepáralo, desarrollalo y ofrécele retos. No ofrécele respuestas, ofrécele retos para que él con otros, en interacción con su medio, a través de la tecnología, con el conocimiento, puedan encontrar soluciones. De hecho, el movimiento Maker y todas estas disciplinas STEAM lo que han apoyado es en el desarrollo de las competencias que algunos han llamado competencias del siglo XXI, que son las competencias cognitivas, las competencias intrapersonales y las competencias interpersonales. La pandemia hizo que muchos levantaran la mano por problemas de salud mental o emocional.
Este tipo de prácticas libera, se convierten inclusive en terapia, porque la interacción práctica, la búsqueda sincera y propositiva de respuestas y soluciones realmente saca lo mejor de cada uno. Y sacando lo mejor de cada uno, te conecta con el otro, que ya no lo ves como un rival o un competidor, sino como un par. Ese peer-to-peer, el aprendizaje entre pares, que es fundamental. ¿Qué experiencias tenemos hoy en el mundo de todo esto? ¿Cómo se materializa el movimiento Maker? Pues lo más grande son los Fab Labs, es decir, son laboratorios locales que cuentan con tecnología adecuada y básicamente lo que abren a cualquier persona en cualquier lugar son herramientas de diseño y de fabricación digital. Aquí el modelo por antonomasia son las impresoras 3D, por ejemplo, ya inclusive en el mercado de 4D. Fab Labs como lugares en donde las máquinas permiten hacer posible las ideas y generar nuevos desafíos. Esto se usa muchísimo para temas de emprendimiento, para temas de ciencia, tecnología e innovación, pero también para desarrollo de proveedores, encadenamientos productivos, etcétera. Y hay algo mucho más básico, mucho más lúdico, mucho más simple, que es lo que se ha conocido o se viene etiquetando bajo el nombre de tinkering o tinkering, que es aprender haciendo, el make to do de Piaget, el constructivismo, pero en entornos lúdicos, empleando ¿qué? Materiales cotidianos y utilizados de forma inesperada. Es como la imagen que ustedes no sé si alcanzan a ver, hace un compás con materiales de desecho. ¿Cierto? Es coger lo que hay a la mano y a través de crayola y empezar a jugar y tal vez no hablar de grados, sino hablar de espacios, hablar de otras dimensiones. Hay un texto publicado hace muchos años que dice cuando ayudarte significa hacerte daño. Yo creo, damas y caballeros, que el movimiento Maker, que estas disciplinas STEAM, que estas invitaciones a formarnos en el uso y la implementación a través de la tecnología de prácticas colaborativas es fundamental. La educación, la sociedad requiere hoy también aprender a decir que no. No a muchas prácticas que veníamos repitiendo, no a educación hecha por dependencias, departamentos, en los cuales hay instituciones educativas plagadas de grandes sabios que no caminan sino levitan y que no hay ni cómo saludarlos, que su contacto con el alumno es solamente a través del tablero y lo que él dice o los materiales que él produce. Por favor, aquí estamos retando a través de la tecnología y a través del conocimiento a una forma distinta en donde aprendemos todos de manera disruptiva, de lugares diferentes y donde ese aprendizaje innovador se da a partir de lo que cada una de las personas que integran la comunidad y la sociedad sabe o sabemos hacer. Esto es un poco lo que quería compartir con ustedes como un abrebocas. Obviamente el interés de la conversación no era hacer una profundización, sino un abrebocas de lo que puede ser movimiento maker, aprender haciendo, lúdica, tecnología, con estas ciencias STEAM, que a los maestros, quienes hacemos educación, a quienes nos gusta ser llamados profesores, porque lo tenemos por vocación, no solo por profesión, nos da sentido. Aquí le devuelvo la voz a Viviana, agradeciéndole su generosa escucha y ojalá no les haya aburrido la tarde. Muy interesante el tema, doctor Mario. Muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas. Jorge Cano, ¿el maker solo se aplicaría a la tecnología o también puede aplicarse a la producción y reformulación de saberes? Muy interesante la pregunta de Jorge. El pensamiento maker arranca atado a la tecnología, pero como todo conocimiento que se vuelve socialmente importante y relevante, hoy hablamos del maker también asociado a la capacidad de resignificar protocolos, procedimientos, prácticas a través de las cuales recirculamos y resignificamos conocimiento. De hecho, en tu pregunta está toda la posibilidad de, más que de reconstruir, de transformar desde adentro y de resignificar
lo que sucede en la práctica pedagógica, didáctica, educativa e incluso en la administrativa de la sociedad y de las instituciones. Vamos con la pregunta de Marta Lucía Moreno. ¿Cómo potenciar el pensamiento maker en educación preescolar? Yo creo, Marta Lucía, que si hay un escenario apto para potenciarlo es la primera infancia, porque renunciando a la pretensión que en preescolar se aprenda a leer y escribir como propósito, pero sin negar que lo hagan, la exposición que tienen las niñas y los niños a través del juego, a través de la interacción, a través de los roleplay, de los juegos de roles, interviniendo en la medida en que la pandemia y la seguridad no lo permita, conversando con la sociedad, caminando por una vía y viendo qué significa unas luces frente al comportamiento de los vehículos y de los peatones, y luego regresando a clase sin darles un cuento previo ni un video de YouTube, sino pequeñas experiencias, que vengan padres a contar lo que hacen y conversar en torno no a qué hace un ingeniero o un carpintero, sino qué uso, qué conocimiento está detrás de lo que hacen, empieza a responder a la creatividad. Creo, Marta Lucía, que las niñas y los niños son portadores inagotables de innovación y que ahí definitivamente tenemos un desafío muy grande y es sensibilizar nuestras autoridades y nuestros constructores de diseño curricular para que entiendan que estas nuevas prácticas de flexibilidad y de colaboración rompen un poco la lógica del step by step, del paso a paso, sino que se vuelven mucho más integradores. Muchas gracias, doctor. Pregunta Liliana Chacón. ¿Cómo ir rompiendo la resistencia por parte de un buen número de docentes al desarrollo de las competencias digitales? Mira, yo creo que aquí la respuesta es haciendo. Haciendo, y aunque suene muy horrible la respuesta, lo vivimos el año pasado. Yo no sé si todos nos acordamos. Primero, no sé si todos somos docentes. Segundo, no sé si todos nos acordamos de marzo del 2020, en los cuales para el 14 de marzo o 15 de marzo nos dijeron, todo se cerró. Pero todo se cerró, 8 días después nos dijeron, pero todo continúa, solo que a través de pantallas. Y conciencia colectiva, cuando nos damos cuenta, yo hablo a nombre de una universidad que tiene un poco más de 2.000 profesores, juntando los de idioma, los cátedra, los de tiempo completo, 2.050 para ser exactos. Por lo menos el 80% de los profesores de nuestra universidad tuvieron que ser acompañados a través de una estrategia de mentoría o de padrinazgo para resignificar el uso de la tecnología, porque habían profesores que usaban los computadores pero no sabían enseñar a través de computadores. Validar las variables, nosotros operamos por Teams, no por Zoom, desde el compartir pantalla, desde el utilizar otros foros, desde crear, y eso requirió una habilitación. Y a regañadientes empezamos a generar una lógica de el que sabe lo puede enseñar a otro y un apadrinamiento escalonado, porque no contratamos a nadie de afuera, estimulamos el aprendizaje entre pares, se llama también entrenamiento cruzado. En nuestras instituciones, como en la sociedad, si algo tenemos son detractores. Hay quien dice que los computadores dañan el cerebro, hay quienes dicen que la tecnología obstaculiza el desarrollo integral de la persona. Yo creo que no es que estén errados, sino que la experiencia que ellos tienen de pronto les ha hecho entender el mundo desde esa óptica. Tenemos que practicar y empezar a documentar y a visibilizar nuevas formas a través de las cuales la tecnología, la ciencia, la innovación se convierten en oportunidades formativas, humanizadoras, pero tiene que usarse. Y lentamente, esto no se da para todo el mundo, lentamente, inclusive, por ejemplo, una persona que sea distante, tú la puedes invitar a que vaya al salón de primero, de segundo, de octavo y que cuente un poco. Cuenta, ¿cómo viste la pandemia? ¿En algún momento tuviste que pedir a un domicilio o tuviste que comunicarte por Zoom, por chat o por lo que fuera? Cuéntanos. Y empezamos a hablar de cómo la tecnología ayudó a vivir bien.
cómo la tecnología ayudó a resolver un problema de salud, etcétera. Si traemos una foto de un quirófano, de una unidad de cuidados intensivos, lo que hay adentro es tecnología. Si no hubiese tecnología y que esa tecnología colaborara, las personas morirían mucho más de lo que lamentablemente murieron. Entonces, es tomar pequeñas experiencias e incorporar o invitar a que no se queden por fuera criticando, sino a que se den como el permiso de degustar, sesiones de degustación de aprendizajes basados en Make. La última pregunta de Jesús: ¿es fácil aplicar Maker con escasos recursos tecnológicos? Sí, lo que es difícil es aplicar Maker con escasos recursos de voluntad. O sea, la tecnología no solo es la tecnología dura, también es la tecnología que está al alcance del conocimiento. Yo creo que cuando uno empieza a ver el entorno, puede ser que mi institución no esté dotada de todas las máquinas y las herramientas, pero hay muchísimos recursos en la web, en los lugares públicos, en las bibliotecas públicas. Detrás de muchos de los celulares que algunos de los profesores y alumnos tienen, hay una posibilidad infinita de acceder, solo que hay que conectarlas, hay que generar una colaboración. Yo creo que la restricción en la disponibilidad de la tecnología nunca fue obstáculo. De hecho, cuando nace este modelo Maker en el 75, curiosamente nace en el garaje de la casa. Algo muy similar a lo que le pasa a Steve Jobs cuando crea Apple, ¿cierto? Son garajes, ¿sí? Por decir algo, son lugares donde no hay todo, pero que sí sobraba: ganas, voluntad y bajo nivel de miedo a fracasar. No nos debe dar miedo fracasar, sino nos debe dar miedo no intentarlo, creo yo. Doctor Mario, muchísimas gracias. No tenemos Aquí. más preguntas por el momento. A los asistentes, gracias por su participación. Les recuerdo que la conferencia será enviada a sus correos electrónicos para que la puedan revisar nuevamente. Muchísimas gracias. Un abrazo sincero para todas y todos, y que de verdad dejémonos ayudar por las ciencias, por la tecnología, no reemplazar, pero sí ayudar construyendo redes de colaboración. Muchas gracias, doctor Mario. Que tengan una feliz tarde. Chao. Un abrazo enorme para todas y para todos.